Buenos días. Hoy es un día especial, es un día muy emocionante para CESJUL, para el Colegio de Abogados Penalistas, para todos los juristas de Latinoamérica. Absolutamente emocionados por tener a quien yo considero el penalista más importante en estos tiempos de Latinoamérica y el representante de las ideas de un derecho penal democrático, un derecho penal liberal, un derecho penal crítico, diríamos nosotros, un derecho penal humano. Maestro Zaffaroni, déjeme decirle que usted es una persona incómoda y eso lo hace ser grande. Una persona incómoda para quienes se han hecho uso del populismo punitivo, una persona incómoda para quienes han usado el derecho penal como una herramienta para torturar, como una herramienta para perseguir. Y eso lo hace grande, maestro. Todo su pensamiento penal, su pensamiento criminológico es un faro al cual estamos invitados a que todos los abogados en Latinoamérica lo sigan. Si hoy logramos con esta conferencia que una sola persona, aparte de todos los que obviamente ya lo han conocido, ya lo leen, ya lo han estudiado, pero aquellos que todavía no lo han hecho, logramos convencerlo de que se inmiscuya en su obra, en que lo lea, hemos ganado una persona para que combata el poder punitivo del Estado, maestro. Para nosotros como CESJUL somos una organización pequeña pero enormemente generosa y grande de corazón académicamente para lograr espacios donde podamos traer a personas como usted, escucharlas. Eso para nosotros cumple absolutamente todos los objetivos que nos hemos trazado en el tiempo que llevamos. Diría, sin temor a equivocarme, que hoy es el día más feliz para mí, para CESJUL, en mi vida profesional y académica. Es enormemente todo el reconocimiento el que le tenemos a usted, el que merecemos a todos a quienes nos acompañan. A toda la gente de Latinoamérica, a toda la gente de todos los países, de universidades, de abogados, profesionales de todas las áreas, bienvenidos, bienvenidas a todas esas personas que se encuentran confinados en sus hogares en este momento y que se han tomado el tiempo de acompañarnos. Esta casa es suya. Estamos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares a través de estas pantallas. Gracias, maestro Zaffaroni, por dedicarnos unos minutos. Y le doy el paso al presidente del Colegio de Abogados Penalistas, el profesor Francisco Bernate, para que salude a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor Rubén Acosta, y por conducto suyo a CESJUL y personalmente a usted por haber hecho posible que hoy contásemos con el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni con nosotros en este ciclo de charlas que hemos organizado. Maestro Zaffaroni, yo lo único que puedo decirle es que Colombia lo admira, que los estudiantes de Derecho en Colombia desde los años 70 y desde los años 80 se han formado en su pensamiento crítico, que la llegada del Manual de Derecho Penal de 5 tomos que usted publicó marcó un hito en la historia de Colombia. Aquel inolvidable evento en el que usted estuvo, junto con Gloria Lucía Bernal Acevedo, junto con Juan Fernández Carrasquilla en la Universidad de Medellín y Alfonso Reyes Echandía, marcó un antes y un después. Los profesores de Colombia le agradecemos a usted el que nos permita enseñar sus obras a lo largo y ancho del país desde hace más de 30 años y el que sus palabras nunca hayan perdido vigencia. Lo queremos, lo admiramos, lo respetamos. Sabemos que usted también tuvo una bonita época trabajando aquí en la Universidad de Medellín, viviendo en nuestro país y sabe el cariño que le tiene Colombia. Yo le doy la bienvenida en nombre del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Le doy las gracias en nombre de todos los colombianos por su sapiencia, por su sabiduría. Y hoy más que nunca, el mundo necesita oír sus palabras. Doy también la bienvenida al doctor Carlos Augusto Gálvez Argote, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal y uno de los pensadores colombianos más importantes que también nos acompaña. Y por supuesto, la bienvenida para todos ustedes y la gratitud, porque esta espera no era fácil. Esta espera no era fácil. Voy a darle paso al doctor Santiago Tres Palacios, quien nos va a presentar al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Gracias y bienvenido, maestro. Presentar al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni es un reto inmenso, no solo por todo lo que han dicho de él, sino porque todos los que llegamos aquí tenemos de él ya una primera impresión.
el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni ha llegado a la cúspide más alta en el tema como juez, como criminólogo. Sus posturas han llegado a todo el territorio del mundo y ha inspirado a múltiples generaciones. Es singular encontrar una académica que haya llegado a las cúspides académicas, haya llegado no solo a ella, sino a no la tengo que sin comentarios a favor del poder punitivo, todo lo contrario. Desde 1989 pronunciaba la búsqueda de las penas perdidas, se pronunciaba en contra del poder punitivo y nunca ha callado su voz crítica en contra de los poderosos. Es por ello que escucharlo, que tenerlo aquí con nosotros es un honor impresionante. Todos los penalistas recordamos la primera vez que tuvimos acceso a los 5 tomos de su obra sobre derecho penal, pero también cuántas veces nos hemos dado en la cabeza con su nueva crítica criminológica, con la huida de las penas, con el derecho penal dogmático, humano, el derecho penal que ponga la lógica al servicio del ser humano y no al ser humano al pedestal de la lógica. Es por eso que para mí es un honor inmerecido presentar al gran maestro y quisiera decirles que es mi personaje histórico favorito y la voz más necesaria en estos tiempos en donde todos estamos a la espera de que la razón sea la luz que nos conduzca hacia el nuevo camino. Sin más, y lleno de emoción, lleno de alegría, lleno de agradecimiento con CESJUL, a mi colegio, le doy la palabra al verdadero protagonista de esta ocasión, el maestro de maestros, Eugenio Raúl Zaffaroni. Adelante, maestro. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, compañeros, amigas y amigos todos. Realmente me emociona y me abruma todo lo que dicen, ¿no? Llega un momento, creo que para no desilusionarlo, lo mejor que podríamos hacer es cortar la transmisión aquí. Pero no, realmente sí, es un momento, hablar de derecho penal, como ustedes me invitan en este momento, me cuesta porque no sabemos a qué mundo vamos a salir cuando termine el aislamiento. Algo va a ser diferente. Naturalmente habrá como siempre lucha. El derecho es lucha, como decía Fogneri, ¿no? Y es claro que vamos a salir y nos vamos a encontrar con que algunos van a pretender reforzar esta pulsión totalitaria que anda por el mundo, este totalitarismo financiero que nos está sometiendo en toda la región a un nuevo colonialismo, a un tardo colonialismo a través de la deuda, etc. Y por otro lado, salir del pozo de economías paralizadas, de economías que no sé cómo van a quedar después de esto, va a requerir o va a promover reformas de Estado, estados neoprovidentes, estados que no se trata de un New Deal, no se trata del viejo welfare state, se trata de ir un paso más allá. Esa confrontación entre modelos de Estado neoprovidentes para salir del pozo, salir del agujero en que nos mete la paralización económica, por un lado, que no hace más que agudizar lo que ya se venía produciendo. No hace más que agudizar lo que eran los elevados porcentajes de pobreza extrema que tenemos en la región, los altísimos índices de Gini, los coeficientes de Gini. Tenemos los coeficientes de Gini más altos del mundo. Tenemos coeficientes de Gini que están indicando la pésima distribución, concentración de la riqueza, mucho mayores que los de África. África es más pobre, pero es menos desigual. Nosotros somos más inequitativos, violamos más el principio de igualdad. Estamos en un mundo donde hoy hay un 1% de la especie humana que concentra una riqueza equivalente a lo que gasta el 60% más pobre para sobrevivir o para morirse con paciencia.
Esta situación, como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, no se sostiene. Sí, no se sostiene. Y ahora el virus. El virus es el enemigo. Se habla en términos bélicos, el enemigo invisible. Pero el enemigo invisible, ¿de dónde sale? ¿Qué es lo que produce el virus? ¿O qué es lo que produce los virus? Este poder planetario está destruyendo desde hace años las condiciones de habitabilidad humana de nuestro planeta. Nuestra especie está destruyendo su casa, la única que tiene en el cosmos, porque no hay otra. Y esa destrucción produce desaparición de especies animales, a otras se le quitan sus hábitats, buscan nuevos hogares, eso produce mutaciones corporales, las mismas que produce la domesticación. Y en definitiva, como resultado de eso, de esos ensayos que hace la biología para generar nuevos equilibrios, porque la desequilibramos nosotros, pero ella quiere equilibrarse, y bueno, aparecen nuevos virus. Y ya aparecieron a fines del siglo pasado, y ahora siguen apareciendo. El último fue el modelo 2015, ahora tenemos el modelo 2019, y si seguimos así vamos a seguir produciendo virus. Entonces, el enemigo no es el virus, sino la fábrica de virus. Y la fábrica de virus está en esta economía loca, economía sin producto, economía de números, economía de computadores, de transferencias, números de dinero, dinero que no existe. La ficción más grande que tenemos es el dinero. ¿Sí? Nos dan un billete verde y como todos confiamos en el billete verde porque lo cambiamos por cosas y nos dan cosas, sí, el billete verde tiene valor, pero no hay nada detrás del billete verde. Desde que Nixon acabó con el patrón oro, no hay nada. Pero además llevamos los billetes verdes al banco y bueno, sí, y el banco da crédito y el que toma el crédito lo devuelve al banco, en el banco queda un 8% encaje, el resto son números. Ni siquiera existen los billetes verdes en la cantidad que se dice, números que se transfieren. Y en función de esos números vamos depredando el planeta y vamos fabricando virus. Salimos a ese mundo, vamos a salir a ese mundo. Y a la lucha entre quienes quieren seguir fabricando virus, seguir con esta pulsión de totalitarismo financiero. Muchos dicen neoliberalismo. No, el neoliberalismo es un sistema de ideas que trata de legitimarlo, que trata de encubrirlo. Sí, es un reduccionismo economicista con el homus economicus, así como estuvo el reduccionismo racista, o bueno, se usó el reduccionismo, en fin, todos los reduccionismos que tuvieron todos los totalitarismos para legitimarse, ¿no? Este también no es un reduccionismo biologicista, sino que es un reduccionismo economicista. Según este reduccionismo, todos nos manejamos en la vida conforme a leyes de mercado, según costo y beneficio, actuamos, nos casamos, tenemos hijos, nos divorciamos, etcétera, elegimos una profesión, según leyes de mercado, según este reduccionismo. Es como si fuéramos por el mundo con un menú donde nos servimos según el precio. En fin, pero eso es una ideología, eso es un sistema de ideas, simplemente, que encubre una realidad ficcional que hoy parece tocar su límite. Y no va a ser fácil porque, ya les digo, vamos a salir a un mundo donde unos van a decir, no, reempoderemos el Estado, reempoderemos la política, y la sede de la política es el Estado,
concibamos modelos de estados neoprovidentes, un poco más distributivos. No hablo ni de socialismo ni de comunismo, no, estados un poco más distributivos, más equitativos. Y otros que van a decir, no, sigamos adelante con esto, sigamos adelante hasta la catástrofe final. Por supuesto, va a haber alguna gente que va a decir, eso no va a pasar porque hasta la catástrofe final no, siempre va a haber un momento de racionalidad. No, cuidado. Momento de racionalidad no, todo depende de la fuerza que le opongamos del otro lado en la construcción de modelos de Estado, de reempoderamiento de la política, de reempoderamiento de la soberanía popular, en fin, en la medida en que le pongamos coto. Porque el otro no. Por sí mismo esto no se contiene. No se contiene por varias razones que me sería largo explicar, pero fundamentalmente quienes creen que en algún momento el poder por el poder mismo puede tener un atisbo de racionalidad, se equivoca. Adolf Hitler, desde 1 año o 2 años antes del final de la Segunda Guerra Mundial, sabía que la tenía perdida. Y sabía que de seguir adelante se llevaba a Alemania en la soga. ¿Y se la llevó? Se la llevó. No, por sí mismo el poder por el poder no se contiene. El poder por el poder se contiene oponiéndole otro poder, es decir, lucha. Oponiéndole poder popular, oponiéndole poder democrático, oponiéndole un modelo de empoderamiento, de reempoderamiento de la política, que la política la vuelva a ejercer. Políticos que votemos, que lo voten los pueblos, y no CEOs, no Chief Executive Officers. Y para reempoderar a la política hay que reempoderar a los estados, y para distribuir un poco hay que tenemos que extremar la imaginación para conseguir modelos de estado más distributivos. Por eso hablar de derecho penal en este momento, no sé si estoy hablando de algo del pasado y tendríamos que pensar algo para el futuro. Pero bueno, pensemos un poco porque creo que nuestra ciencia jurídico-penal se está empobreciendo. Se está empobreciendo demasiado. Va dejando de lado la filosofía, va dejando de lado la antropología filosófica, va dejando de lado su historia. El derecho penal, la ciencia jurídico-penal, el saber jurídico-penal, si es ciencia o no, no sé, eso es una cuestión, después de todo el estatus de ciencia lo da un acto de poder académico. Pero la ciencia jurídico-penal, lo que hacemos nosotros, penalistas, esa ciencia es una ciencia social, es cultural y es política. ¿Por qué? Porque se refiere al poder. Entonces, estos caracteres son los que parece que se van empobreciendo. Estamos ignorando nuestra propia historia. Antes, cuando hurgábamos en la historia, llegábamos, bueno, por lo menos hasta el siglo XVIII, con el iluminismo. Más atrás nunca fuimos. Los demás, lo que pasó de ahí para atrás, nosotros lo ignorábamos. Ahora ni siquiera llegamos al siglo XVIII. Ahora directamente ignoramos hasta nuestros propios ancestros, nuestros héroes iluministas y liberales. Nos estamos cundiendo en una tremenda ciencia formal, en un reduccionismo lógico normativista. Nos encerramos. ¿Y por qué nos encerramos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Primero y fundamental, creo que hacer saber jurídico penal requiere preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y para qué sirve. Si no tenemos claro eso, lamentablemente no estamos sabiendo lo que estamos haciendo. Nos toca interpretar leyes. Sí, efectivamente, leyes. ¿Pero qué leyes? Hoy, por suerte, tenemos leyes. Tenemos leyes supremas, constitucionales, tenemos leyes internacionales,
Hace siglos, hace 200 años, esas leyes no estaban, o eran pobrísimas. Entonces había que ir a buscar esos principios supralegalmente. Hoy están en la ley. No necesitamos ir mucho más allá de la ley. No necesitamos perdernos en ninguna versión del iusnaturalismo. Los principios fundamentales están consagrados en las leyes máximas. Entonces, las primeras leyes que tenemos que interpretar y aplicar son las de máxima jerarquía. No olvidarnos eso cuando estamos interpretando leyes. Segundo, ¿para qué escribimos nuestros libros? ¿Para qué hacemos ciencia jurídica? ¿Para qué hacemos ciencia jurídico-penal? ¿Para qué hacemos dogmática? ¿Para qué usamos el método dogmático? Bueno, creo que cada uno de nosotros que escribe algo de derecho penal pretende que las agencias jurídicas, es decir, los jueces, los fiscales, los defensores, el personal judicial, lo aplique. Y lo aplica en última instancia en decisiones jurisdiccionales, en sentencias. Compañeras, compañeros, cada sentencia es un acto de gobierno. Es un acto de un poder del Estado. Y no hay poder del Estado que no sea político. Eso sería una contradicción en los términos. Podrás no ser partidista, que es otra cosa, pero político como gobierno de la polis. Cada sentencia es un acto de gobierno de la polis. Entonces, la esencia de lo que estamos manejando es proyectar política. Un aspecto de la política, por supuesto. Pero sí, estamos proyectando actos políticos. La gran pregunta es, si proyecto actos políticos, ¿puedo hacer un programa político? Porque cada libro de derecho penal que muestra un sistema del derecho penal es un proyecto político. En este sentido, políticos judiciales, técnicos, sí, hoy la política, todo es técnica también. Política educacional no hace cualquier ignorante, política vial, política de salud. No toda la política es técnica. Política no es un tonto que se para en una tribuna y dice cualquier cosa, o alguien que se para delante de una cámara o un micrófono, no. Política como arte de gobierno, sí, claro que tiene que ser técnica. Y nosotros proyectamos una política, ¿sí? Técnica, por supuesto, de un área, sí. ¿Podemos hacer un programa político sin datos de la realidad? Yo creo que sí, lo podemos hacer, va a ser delirante, va a ser absurdo, va a ser aberrante. Pero algo de eso nos está pasando. Porque nos vamos separando de las ciencias sociales. ¿Y por qué? Porque las ciencias sociales nos van mostrando algo que se contradice frontalmente con el paradigma que desde hace mil años venimos usando para legitimar el derecho penal. Desde hace un milenio venimos legitimando el derecho penal a través de una limitación del ejercicio del poder punitivo. Legitimamos un pedazo de poder punitivo y decimos, bueno, hasta aquí va. Pero no nos damos cuenta de que nosotros hacemos un discurso dirigido a los operadores jurídicos. El discurso del derecho penal se lo dirigimos a los operadores jurídicos, a nadie más. Nosotros no ejercemos el poder punitivo, ni los operadores jurídicos ejercen el poder punitivo. Basta pararse en la acera de cualquier tribunal para ver que para un auto policial y vienen unos señores que los traen esposados. ¿Quién los fue a buscar? ¿Quién los seleccionó? ¿Salieron los jueces, los fiscales a la calle a buscar candidatos o clientes a la criminalización? No, las agencias ejecutivas. El poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas. Y la función jurisdiccional, ese ejercicio de poder jurídico, que es otra cosa completamente distinta. El ejercicio de poder jurídico
es el ejercicio de contención, de acotamiento, de limitación del ejercicio del poder punitivo. Nosotros y los jueces, ¿de qué disponemos? Disponemos de un semáforo. Nos traen a alguien, nos dicen, bueno, habilita el ejercicio del poder punitivo, lo corta. Bueno, si nos traen a sujeto que mató al vecino de un hachazo, bueno, luz verde, pasa el poder punitivo. Si nos traen un adolescente que estaba fumando marihuana en la plaza y somos conscientes que se vaya a la casa, luz roja y listo. Y si nos traen otro caso que no sabemos muy bien cómo resolverlo, luz amarilla, esperemos un rato. Vamos a pensarlo. Es el manejo del semáforo. Es el semáforo judicial que nosotros queremos programar, con lo que sabemos, con lo que creemos saber, por lo menos, con lo que aspiramos. Y sí, también cumple una función docente en nuestro discurso, pero ¿para quiénes? ¿A qué formamos? A operadores del poder jurídico. No soñemos con que el poder jurídico ejerce poder punitivo. El poder jurídico lo que puede hacer es acotar, es limitar el ejercicio del poder punitivo. Y si no lo hace, si falla en eso, y el poder punitivo se desboca, bueno, es lo que ha pasado, lo que nos enseña toda la historia del siglo pasado. ¿Qué fue la KGB? Una policía. ¿Qué fueron las SS? Una policía. ¿Qué fue la Gestapo? Una policía. Y así podríamos seguir. Poder punitivo desbocado, genocidio o crimen masivo de Estado. No me dudo. Nuestra función es importante y es importante el ejercicio del poder jurídico, pero no es ejercicio de poder punitivo, es acotamiento del ejercicio del poder punitivo. Primera desilusión, claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Segundo problema, si no ejercemos poder punitivo, ¿para qué legitimamos poder punitivo? No lo ejercemos nosotros. Lo que tenemos que legitimar es nuestra función de acotamiento. Y esto es tan evidente, pero tan evidente que es como que no nos vemos la nariz. Realmente es eso. Fíjense ustedes que todo el derecho penal, si tiene que reivindicar su historia, alguno cuando hurga, etc., ¿a quién reivindica? Reivindica todos aquellos discursos de acotamiento del poder punitivo. Yo no conozco ningún instituto de derecho penal, ninguna academia de derecho penal que se llame Torquemada. No, los escondemos a esos. Sí. Y los escondemos hasta el punto de ignorarlo, ¿no? Porque en realidad tendríamos que estudiarlo para que no se nos filtren ideas, o ideas básicas o estructuras básicas de ideas expansivas del poder punitivo. Pero los ocultamos porque el buen derecho penal es el que acota. Pero ¿cómo vamos a acotar algo que no conocemos? Y efectivamente nos vamos cerrando. ¿Por qué? Y porque del otro lado, desde la ciencia social, nos dicen, miren que el poder punitivo no es como ustedes dicen. Miren que no es así. Miren que el poder punitivo es selectivo. Miren que es violento. Sobre todo en América Latina, no lo podemos ignorar. Es letal, mata gente. Sí. Tortura, eso es nuestra realidad del poder punitivo. Nuestras prisiones se van degradando con sobrepoblación, se van degradando a campos de concentración, y con la pandemia esta pueden degradarse a campos de exterminio. Pero esa es la realidad de nuestro poder punitivo. Realidad de policías autonomizadas, policías que se autonomizan del poder político, que montan agencias de recaudación autónoma, algunos lo llaman corrupción, y por ende tienen que montar también un poder punitivo autónomo. Sí, si seguimos más adelante, aparecen los grupos de autodefensa, aparecen todas esas cosas. Esa es la realidad de América Latina. El poder punitivo funciona de esa manera.
Tenemos nuestras cárceles llenas de los ladrones más estúpidos, idiotas y primitivos que existen en nuestras sociedades. Y no hay crímenes de white collar, no hay crímenes, sí, claro que los hay, ¿no? Eso no cuenta. Salvo que uno se pelee con otro y entonces algún very important person pasa a cumplir la función de demostrar que el poder punitivo es igualitario. Un pirata pierde con otro, pero si no, no. Bueno, esa es una realidad. Sí, bueno, pero claro, a un derecho penal que se ha legitimado desde hace 1000 años, legitimando una parte del poder punitivo, le dicen, mire, que el poder punitivo no es así, se asusta y se encapsula. Se asusta y se encapsula. Se cierra. ¿Y cómo se cierra? Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Se cierra volviendo al idealismo. Se cierra volviendo al neocantismo. Se cierra volviendo a un neohegelianismo. ¿Sí? Y entonces empiezo a pensar en cómo debe ser la pena en el estado racional, o en el estado ético kantiano, o en el estado racional hegeliano. Pero dígame, ¿dónde existe el estado ético kantiano o el estado racional hegeliano? No existe en la realidad. Estoy imaginando un estado y estoy imaginando cómo debe ser la pena en ese estado. Y con eso escribo un libro de derecho penal que le doy a un juez para que imponga, para que autorice o habilite penas en este estado, en el real. Esa es la situación en que nos encontramos. Esa es la situación que nos lleva a un derecho penal especulativo, normativizado, a veces sí, racional. Me podrán decir, bueno, pero esto, hay lugares del mundo donde esto funciona. No, no es que funcione. Hay sistemas penales en que la realidad del ejercicio del poder punitivo nunca coincide con el deber ser que se le ocurre al penalista idealista, pero tampoco es un disparate tan grande. Sí, es cierto. Puede ser que los jueces usen ese discurso y les sirva de filtración más o menos eficaz en esa sociedad. Pero en nuestra América Latina no, porque la distancia es tan enorme que lo dispar se convierte en disparatado. Entonces, si no tenemos un acceso a la realidad, pero entonces tenemos que cambiar el paradigma. Y hace 1000 años que tenemos el paradigma de legitimar el derecho penal a través de la legitimación de cierta cantidad de poder punitivo. Es difícil cambiar un paradigma milenario, pero nos lo impone la realidad. Y debido a ese paradigma milenario, creo que hoy el saber jurídico penal se encuentra en un callejón sin salida, aparentemente. Por un lado, una sociología que se vuelve crítica, y a fuerza de volverse crítica, en un momento, cuando se le pregunta, bueno, ¿qué hago? Me responde, hay que cambiar todo. ¿Qué sé yo? La revolución, no sé. Tirar todo por la ventana también. Y mientras pasa eso, no podemos hacer mucho. Se va volviendo radical, llega hasta ese límite. Por otro lado, un derecho penal que se asusta ante esto y se cierra en el idealismo y se va a soñar estados que no existen y deber ser de las penas que no existen porque no existen esos estados. Cómo debieran ser la pena en modelo de estados imaginados. Porque nuestros estados, aquí el estado mío, de ustedes, sí, tenemos estados de derecho, pero no somos el modelo ideal de estado de derecho, no de lo humano del todo ideal, ¿no? Bueno, son estados con grandes defectos, donde pugnan, encerrados adentro del estado, fuerzas que nos quieren llevar hacia el estado de policía, ¿no? Y es una confrontación permanente que tenemos con ese enano que se nos queda dentro del Estado de Derecho contenido, que es el Estado de Policía. Y bueno, esa sí es una
es una pulsión y contrapulsión, ¿no? No una dialéctica, porque no creo que haya síntesis. Pero ese juego de pulsión y contrapulsión, y sí, están vivos en todos nuestros estados. Modelo de Estado de Derecho, pero el modelo de Estado de Derecho nos da un Estado histórico que se aproxima más al modelo ideal, se aleja más del modelo ideal. Bueno, sí, pero no es el modelo ideal. Por ende, la pena no puede cumplir en nuestro Estado de Derecho una función ideal. Y más aún, cuando nos ponemos a ver qué es esto de legitimar la pena, qué es esto de legitimar el poder punitivo. Hace 200 años, para ser más precisos, 190, que don Anton Bauer, profesor de Göttingen, clasificó las teorías de la pena. Desde entonces, con algunas correcciones, la venimos repitiendo en todos los manuales. Y en definitiva, ¿qué es cada teoría de la pena? Es como a cada autor se le ocurre que debe ser la pena. Entonces, elaboramos un derecho penal sobre el deber ser de la pena, no sobre lo que la pena es. Y ahí nos perdemos. Ahí nos perdemos porque estamos... Cada concepto de pena, cada deber ser de la pena implica de alguna manera un deber ser del Estado. Aunque no todos sean coherentes en eso, ¿no? Lo implica lógicamente, desde el punto de vista de lo que cada autor escriba, bueno, cada uno de nosotros puede tener sus incoherencias que le gustan. Pero bueno, efectivamente. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de repensar el derecho penal. Se trata de repensar nuestra elaboración y de cambiar el paradigma. Un momento. No tenemos que legitimar el poder punitivo. Tenemos que legitimar el poder jurídico, el que nosotros programamos, el que ejercen las agencias jurídicas. Es la única forma de hacer una prevención eficaz del genocidio, por un lado. Y por otro lado, es la única forma de preservar el Estado de Derecho. Pero nosotros no estamos habilitando un poder punitivo que tutela bienes jurídicos. Tutela. El poder punitivo tutela bienes jurídicos. O cada vez que uno de nosotros en función judicial llega a un homicidio, el muerto no está muerto. Sí, vamos a recoger el cadáver. ¿Qué tutelamos? ¿Qué bien jurídico tutelamos? Y cuando llegamos el bien jurídico está destruido. No, porque no es la vida del sujeto pasivo, es la vida. Entonces es un interés del Estado, que hasta podría ser un interés demográfico en una de esas, ¿no? Pero no es el bien jurídico. ¿Qué hicimos? Del requisito de que haya un bien jurídico afectado, requisito sustancial de que el señor Estado nos respete a cada uno de nosotros nuestra condición de persona con conciencia moral acerca del bien y del mal, requisito sustancial para que el derecho penal no quiera imponernos una moral, de ese requisito de que cada delito tiene que tener un bien jurídico afectado, deducimos que nosotros estamos tutelando el bien jurídico. Pero como no podemos, es imposible desconocer que cuando llegamos el bien jurídico está afectado, entonces damos un salto, espiritualizamos el bien jurídico, lo hacemos abstracto, y no nos damos cuenta que en definitiva, de esa manera, lo que estamos diciendo es que estamos protegiendo un interés del Estado. Nada más. Supuestamente. Supuestamente. Porque ni siquiera sé si lo hacemos. Ni siquiera sé si el poder punitivo lo hace. Entonces, claro que tutelamos todos los bienes jurídicos, sí, pero por otra vía. Por otra vía. Si se desboca totalmente el poder punitivo, no queda bien jurídico en pie.
Se nos puede desmoronar el sistema de justicia civil, sí, es grave, por supuesto. Se nos puede desmoronar el sistema de justicia laboral, bueno, es grave, pero podemos ir reconstruyendo. Se nos desmorona el sistema de control del poder punitivo de justicia penal y no queda bien jurídico en pie. No hay límite. Imaginemos que desaparecemos todo, desaparecemos los penalistas, desaparecen los jueces, desaparecen los palacios de justicia, los fiscales, los defensores, ¿no? Nos dedicamos a vender huevos en la feria, no sé. Desaparece. ¿Desaparece el poder punitivo? No. Se expande sin límites. Ese es el asunto. No nos damos cuenta de que nosotros no ejercemos poder punitivo. Nuestro poder es jurídico, es poder de contención del poder punitivo, es poder de acotamiento. Lo que tenemos que usar es la razón para acotar racionalmente el poder punitivo, y esa es la función que nos legitima. La otra es una ilusión. ¿Qué estamos? ¿Escribiendo derecho penal para políticos del futuro? ¿Estamos escribiendo derecho penal para transformadores de la sociedad? En ese sentido, si voy a soñar con el Estado ético kantiano, el Estado racional hegeliano, también puedo soñar con el abolicionismo. Y bueno, no está prohibido, está bien, es muy interesante, nos sentamos en una vereda, tomamos unas copas, pensamos cómo puede ser el Estado futuro, discutimos, soñamos, imaginamos. Sí, es creatividad, sí, perfecto. Pero cuidado, eso no es. De ahí no podemos sacar un discurso dirigido al operador jurídico. No, porque estamos sacando un discurso de una sociedad soñada, de un Estado soñado, de una estructura de país soñada que no existe. Bajemos a la realidad. En fin, y en la realidad lo que encontramos es un poder punitivo que se ejerce con altísima selectividad y altísimos niveles de violencia. Bueno, nuestra función es programar la forma de descender el nivel de selectividad y de descender el nivel de violencia, porque es cierto, también la ciencia social y la realidad nos muestra que no en todos los países el poder punitivo, si bien estructuralmente es selectivo, esto es imposible, es una característica estructural del ejercicio del poder punitivo, hay grados de selectividad, grados. Hay selectividades que son directamente escandalosas, discriminatorias terriblemente, hay racismos, hay selectividades que parecen ser continuadoras del esclavismo. Y hay otros países que no, son selectivos, sí, siempre va a dar en el más vulnerable. Bueno, no seamos omnipotentes, no seamos omnipotentes. El derecho penal tiene que bajar esos niveles de selectividad y bajar los niveles de violencia. Por supuesto, me dice, bueno, pero sí, pero eso para suprimir eso habrá que transformar. Transformar la sociedad no la vamos a transformar desde el derecho penal ni desde la criminología, ni vamos a transformar la civilización, pero sí podemos hacer algo muy importante. Podemos garantizar el espacio de libertad para que otros desarrollen la dinámica social, o nosotros mismos fuera de nuestro rol. Nada nos impide salir y pararnos en una tribuna en la esquina como ciudadanos, eso sí, pero no en rol de penalistas. En rol de penalistas y en rol de agencia judicial, lo que debemos hacer es garantizar el espacio para la dinámica social. Y para eso tenemos que bajar los niveles de selectividad y los niveles de violencia del sistema penal. No, insisto, no somos nosotros los que vamos a cambiar la civilización. No somos nosotros los que vamos a cambiar la sociedad. Desde el penalismo. Como ciudadanos, cada uno elige su camino y es libre de hacerlo. Pero no confundamos roles. Nuestro poder es limitado, es poder de discurso. Poder de discurso. Es cierto que el poder de discurso es importante, es verdad, no cabe duda.
Si no, los dictadores no perseguirían los discursos, por supuesto, y los persiguen. Los persiguieron y los persiguen. Y este totalitarismo financiero también, por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque no hay poder sin discurso. El poder sin discurso se derrumba. A la larga necesita un discurso. Algún filósofo francés dice que los que toman el poder hoy no les basta con soldados, salchichón y aguardiente. También necesitan el discurso. Sí, todo poder necesita un discurso que lo legitime. En consecuencia, nuestro poder es poder de discurso. Y si deslegitimamos el discurso de poder, bueno, eso es importante. Si deslegitimamos los discursos que pretenden manipular el poder punitivo para fortalecer justamente, para legitimar la selectividad, la violencia, etc. Y lo grave del caso es que hoy más discursos que legitiman, hay discursos que legitiman por omisión, ignoran, encapsulan los datos que manejamos para nuestro proyecto político, los seleccionan, este dato entra, este dato no entra, a través de recursos de idealismo metodológico, de teorías del conocimiento puramente idealistas. Ese es el problema. Insisto, el discurso así formado, puede ser que algún poder jurídico en algún país menos selectivo, menos violento, le alcance a los jueces. En América Latina no. En América Latina no, por la disparidad enorme, por el disparate que hay entre el deber ser y el ser. No es que se separa, llega a la dimensión del disparate. Mirando nuestra realidad, nos damos cuenta de que es imposible encerrarnos en un modelo de Estado pensado, imaginado. Ese es el grave problema. Entonces, ¿qué camino seguir para reconstruir el derecho penal? Desde este punto de vista, desde esta perspectiva. Porque nos da la sensación que si no legitimamos poder punitivo nos quedamos sin derecho penal. No. Yo insisto siempre, hubo alguien que pensó en nuestra América. Y lo hizo en la segunda mitad del siglo XIX. Se llamaba Tobias Barreto. Era el catedrático de la Universidad de Recife, de Pernambuco, en el nordeste de Brasil. Perdido en un Pernambuco de la segunda mitad del siglo XIX, en una región que había desarmado la economía azucarera y había trasladado al sur la economía del café, había desarticulado toda la economía del nordeste, en una región tremendamente problemática que décadas después tendría las cosas de Conselheiro, todo aquello, la guerra del fin del mundo, etc. Tobias Barreto pensó algo visionario en su momento. Nos dijo, nadie justifique la pena, porque la pena no tiene justificación, es un hecho político. Y si alguien quisiera justificarla, antes tendría que justificar la guerra si ya no la justificó. Cuidado, esto pasa en la segunda mitad del siglo XIX y hoy miremos el siglo XX. Miremos lo que pasó. Miremos lo que hace el derecho internacional y lo que hace el derecho internacional humanitario, justamente con la guerra. Interesante la evolución. El derecho internacional humanitario, los pactos de Ginebra, no puede eliminar la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra es un hecho político, es un factum. La guerra es ilícita. Si leemos la Carta de Naciones Unidas, salvo la guerra de emancipación o de defensa, las demás son ilícitas. Sin embargo, abrimos el diario y vemos que hay guerras. Hay guerras. ¿Por qué? Porque es un hecho político. El hecho político no desaparece porque lo deslegitimemos nosotros con nuestros libros. No, el hecho político es un factum, está ahí, es poder. Y el derecho internacional humanitario reconoce eso, lo reconoce. Dice, bueno, yo no puedo, pero por lo menos voy a tratar que la guerra sea menos cruel,
que no dejen ahogar a los náufragos, que no rematen a los prisioneros o a los heridos, que no bombardeen los hospitales, que no maten a mansalva a población civil, que no fusilen a los médicos. Sí, y lo hace. Y tiene una agencia, la Cruz Roja Internacional. Sí. Interesante. El derecho internacional renunció a la vieja idea de decir, no, yo voy a regular la guerra legitimando una, delegitimando la otra. No. Si leemos los libros de derecho internacional de hace 200 años, sí, todos hablaban de la guerra justa y la guerra no justa. No, hoy se terminó, dice, no, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahí está la guerra. Tengo que reducirle la violencia. Fue consciente. Nosotros los penalistas no. Y yo no sé si tenía razón Clausewitz o Foucault. Es decir, no sé si la guerra es la continuación de la política por otros medios, o la política es la continuación de la guerra por otros medios. Pero entre los dos, naturalmente que hay un vínculo muy grande. Son hechos políticos, factum de poder. Y en consecuencia, la función que nos incumbe es proyectar el funcionamiento de la Cruz Roja del momento de la política. Hay una Cruz Roja del momento de la guerra, hay una Cruz Roja del momento de la política. Distintos momentos del poder. Y esa es la tarea que nos incumbe a nosotros. La Cruz Roja del momento de la política es el poder jurídico, son las agencias jurídicas. Y nosotros lo que hacemos es proyectar un buen funcionamiento del semáforo, del que dispone la agencia jurídica. Un buen funcionamiento para la luz verde, la luz roja o la luz amarilla. Esa es la función nuestra. Seamos conscientes de eso, sobre esa base empecemos a... Y para eso necesitamos datos de la realidad. Datos de la realidad. Hubo un jurista alemán que hace unos cuantos años, 50 más o menos, 60, dio un giro hacia el realismo muy limitado. Hans Welzel. Bastante limitado. Yo no sé si Hans Welzel en la época nazista era nazi, no sé, no es un juicio, no es un juicio ético que estamos haciendo sobre Welzel. Pero dijo algo que también había dicho Tobias Barreto. Tobias Barreto dijo, no hay derecho natural, pero hay una ley natural del derecho. Guarda con esto. Segunda mitad del siglo XIX, de un tipo mulatón que pensaba solo en el nordeste de Brasil, solo, solito, el primero que trajo el libro de Derecho Penal de Alemania para América Latina. No hay derecho natural, pero hay ley natural del derecho. ¿Y cuál es la ley natural del derecho? Bueno, yo creo que esa ley natural del derecho la explica claramente Welzel con su teoría de las estructuras lógico-reales. Para el neocantismo, al que nos tiene tan acostumbrado nuestra dogmática tradicional, el mundo es una cosa medio desordenada, ¿no? Es como una casa a la que llegamos y, bueno, después de una mudanza, no sé, la heladera, la nevera está en el dormitorio, los cubiertos están en el baño, los libros están en el comedor. Es decir, está todo en la casa, pero no la podemos usar porque está desordenada. Sí. El neocantismo más o menos tiene una teoría del conocimiento que se maneja de esa manera. Entonces, mientras no ordenemos las cosas, la casa no sirve como casa. Claro. Y para el neocantismo dice, bueno, ese desorden lo impone el valor. Bueno, pero ¿qué es el valor? Los valores. El neocantismo contesta, los valores no son, los valores valen. La pregunta siguiente, ¿para quién valen? Ah, pero eso no lo contestamos, porque eso corresponde a una ciencia natural. Y yo hago derecho, que es una ciencia de la cultura o del espíritu. Ahí nos quedamos. Está bien.
Con esa construcción se han hecho todos los sistemas de derecho penal más raros que se le puede ocurrir, liberales, autoritarios, etc. Por supuesto, porque todo depende del valor y todo depende de quién pone el valor, claro. Pero quién pone el valor no lo puedo preguntar, porque metodológicamente estoy confundiendo una ciencia de la naturaleza con una ciencia del espíritu. Eso es el neocantismo. Frente a esto, se para Belsen un día y dice, no, muchachos, el mundo no es desordenado, el mundo tiene órdenes, hay un orden biológico, un orden químico, órdenes de toda clase. Entonces, cuando menciono algo, menciono un ente del mundo, cualquiera que sea, en el derecho, lo primero que tengo que hacer es respetar el ente en el orden al que pertenece. ¿Sí? No está prohibido que yo invente conceptos jurídicos distintos de los del orden al que el ente pertenece. No, lo puedo hacer, pero me voy a estar refiriendo a otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Nadie me prohíbe inventar la vaca jurídica. Invento la vaca jurídica y digo, la vaca es un perro grande negro que aúlla en la estepa con colmillos. Sí, no está prohibido. Lo que pasa es que voy a mandar al juez a ordeñar a un lobo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque va a ser un objeto distinto. Entonces, la premisa que sienta Belsen es el respeto a la estructura óntica del mundo, de los entes del mundo a los que el derecho se refiere. No porque sea inválido no respetarla. No. Se puede hacer. No invalida la ley. Pero no le va a dar eficacia, porque la eficacia va a ser pegar en otro lado, en otro ente. Es eso. Ley natural del derecho. Sí, efectivamente. Belsen la llevó al delito, no la llevó más allá, era un conservador, su teoría de la culpabilidad nunca la he sostenido, partía de la base de que la función del derecho penal es tutelar los valores éticos más elementales de la sociedad, una concepción totalmente tizante. Y respecto de la teoría de la pena, de la reacción frente al delito, por supuesto, decía lo mismo que los neocantianos. Ahora, ¿por qué no llevamos la teoría de las estructuras lógico-reales a la teoría de la pena, a la teoría del poder punitivo? Y vemos, recibimos los datos de la selectividad del poder punitivo, de la violencia del poder punitivo, y entonces haremos una dogmática orientada a reducir esa violencia, esa selectividad, esa arbitrariedad del ejercicio del poder punitivo. Cuidado que sigo diciendo dogmática. Es decir, lo que estoy criticando es la teoría del conocimiento que nos limita el acceso a los datos de la realidad, no la dogmática. La dogmática es el método que nos permite construir un sistema. Y es el método racional. Hasta ahora no encontramos otro más racional. En consecuencia hay que sostenerlo. Porque en esto de la crítica hay que tener cuidado de otro peligro. El peligro es caer en el romanticismo. Caer en un romanticismo intuicionista. Es muy fácil. Sobre todo hoy día. Creo que si me paro en una tribuna o si me pongo delante de una cámara de televisión y miro fijamente la cámara con decisión y digo, dejemos los libros, dejemos estos autores que nos pierden, viejos libros amarillentos, miremos al hombre que trabaja, miremos el sentimiento de justicia innato en el campesino, miremos la mística de la montaña, la libertad de la llanura. Me van a aplaudir.
Me van a aplaudir. Estoy diciendo una serie de estupideces, pero me van a aplaudir. Y es un discurso romántico. Detrás de cual hay un intuicionismo y una irracionalidad absoluta. Cuidado. El camino racional no lo podemos abandonar. Cuidado con el camino romántico. El camino romántico es el de búsqueda de principios infinitos y nos volvemos a perder. Nos volvemos a perder no sé dónde. Ese es el riesgo. Por eso, cuando hablo de un derecho penal humano, no me estoy refiriendo a un ideal de ser humano terminado. El modelo, la imagen del ser humano que da la idea de los derechos humanos desde que se positivizan en la posguerra, etc., no es la de un ser humano totalmente definido, una imagen definida en todos sus detalles. No, ni lo puede ser. ¿Por qué? Porque son derechos humanos. Es decir, es una tentativa, tímida hasta ahora, tímida, debemos reconocerlo, pero tentativa de una ciudadanía planetaria. Tímida tentativa de ciudadanía planetaria. Por ende, es un trazo de lo humano en grandes rasgos que puede adaptarse a todas las culturas, ¿sí? Que puede ser incorporado a todas las culturas, a todas las variables culturales del mundo, de la humanidad. Y que en nuestras sociedades tiene que reconocer el pluralismo valorativo de nuestras sociedades. Por ende, no estoy definiendo, no viene definido. En un momento, esa imagen, ese derecho, ese concepto de derechos humanos, le pasa el pincel ¿a quién? A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros que termina la imagen conforme a su elección existencial. Entonces, cuidado que cualquier pérdida por el romanticismo nos lleva a la búsqueda, y peor a creer que los hemos hallado, principios infinitos que nos dan una imagen detallada del ser humano que en definitiva es la que se nos quiere imponer. Es la que nos quiere imponer cualquier totalitarismo. Por eso, no dejemos la dogmática, pero hagamos una dogmática que primero, en las leyes que interpretemos sean las de máxima jerarquía y de ellas bajemos las condiciones para interpretar todas las restantes. Si no, estamos perdidos. Nosotros en América Latina tenemos una tradición que choca con la naturaleza de nuestros estados de derecho constitucionales. Copiamos desde nuestro origen la Constitución de Estados Unidos, no por servilismo, sino porque era el único modelo republicano que había, dando vueltas por el mundo vigente, y bueno, siempre fuimos más o menos, no sé si fuimos a la realidad, pero por lo menos en el deber ser, estados constitucionales de derecho, con control constitucional, etc. Y trajimos toda nuestra doctrina jurídica, salvo la constitucional en general, pero después la civil, la penal, la administrativa, toda la trajimos de Europa, es decir, de un continente que no conocía el control de constitucionalidad. En Europa el control de constitucionalidad aparece en la posguerra, en la última posguerra. Antes, bueno, sí, ya sé, la Constitución de Austria, etcétera, pero desaparecieron. No había control de constitucionalidad. Alguien ha dicho que Europa en vez de derecho constitucional tenía derecho administrativo. Sí, lo exagera un poco, pero en definitiva eso es cierto. Para Europa el control de constitucionalidad es una novedad desde la posguerra hasta hoy. Nosotros trajimos esa doctrina, y esa doctrina nos ha dejado con un vicio tremendo. Nos ha dejado con el vicio de sacralizar la ley infraconstitucional y olvidarnos de la ley constitucional y de la ley internacional. Ese es el grave problema. Hacemos una dogmática sobre la ley infraconstitucional, pero nos olvidamos que tenemos que hacer la crítica de toda esa ley desde lo constitucional y desde lo internacional, desde el control de constitucionalidad y desde el control de convencionalidad.
Así podemos reconstruir la dogmática. Vuelvo a lo del principio y con esto termino. Vuelvo a decirles que por suerte, aquello que hace 200 años teníamos que buscar por encima de la ley escrita, hoy lo tenemos en la ley escrita. Hoy la ley escrita nos manda a hacer eso. ¿Sí? Ya no tenemos que ir como Feuerbach a decir que la filosofía era fuente del derecho penal. Ya no tenemos que ir como Carrara a decir que el derecho penal se deducía de la razón. No. La ciencia jurídico-penal nos arreglamos bastante bien, la podemos hacer dentro del derecho positivo. Cuidado, esto no significa que yo minimice el debate entre naturalismo y positivismo, no, bueno, pero este es un debate que será vigente en la filosofía del derecho, pero en sus efectos pragmáticos, en lo práctico, ha perdido gran importancia con la positivización de los derechos humanos en el nivel constitucional y en el nivel internacional. Bueno, les agradezco muchísimo, perdonen si he sido un poco incoherente y no suficientemente claro en esto, y bueno, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Maestro, espectacular charla nos ha brindado usted. Queremos hacerle algunas preguntas muy brevemente y en esto le doy paso al profesor Santiago Tres Palacios. Espectacular charla nos ha brindado usted. Han surgido una serie de preguntas, maestro, una de las cuales creo que ya respondió, pero sería bueno que la alargara un poquito, y es ¿cuál es el reto que usted cree que tiene la dogmática de aquí hacia el futuro? ¿Cuál es el futuro de la dogmática? Perdón, porque se me cortó un poco la... Sí, maestro. ¿Cuál Sí. cree usted que es el reto de la dogmática hacia el futuro? Ah, perfecto. Bueno, hacia el futuro creo que hay, bueno, depende. Depende dónde estemos parados. Les decía hace un rato, el derecho penal es cultural, es histórico, es político. Depende desde dónde estemos haciendo dogmática, o dónde estemos haciendo dogmática. Estamos en el mundo, estamos insertados en el mundo, pero ¿en qué lugar del mundo? No es lo mismo hacer dogmática jurídica en el hemisferio norte que hacer dogmática jurídica en el hemisferio sur. Estamos haciendo una ciencia que se aplica como técnica, de modo que tiene un objetivo práctico. Y el objetivo práctico puede ser muy diferente en una sociedad más igualitaria que en una sociedad tremendamente desigual. Es decir, creo que el futuro de la dogmática, confío en que el futuro de la dogmática en América Latina se vaya por el lado del realismo. Que vayamos formando operadores jurídicos con sensibilidad hacia lo real, con incorporación de los datos de realidad. Espero que nosotros podamos programar un poder punitivo, una contención del poder punitivo conforme a las características que tiene nuestro poder punitivo en nuestras sociedades. Si no, la función de contención es distinta a la función de contención que tenemos que tener en nuestras sociedades a la función de contención que pueden tener en Alemania. Es diferente. Es diferente. Puede ser que con una metodología que cierra datos de realidad no está excluyendo datos de realidad tan escandalosos como los que esa metodología excluye en América Latina. En consecuencia, para nosotros nos hace intolerable. Necesitamos incluir esos datos porque de lo contrario estamos instruyendo a nuestras agencias jurídicas a incumplir la función política que tiene que cumplir y que le manda la Constitución, que le manda el derecho internacional. Yo confío en que ese es el camino de la dogmática jurídico-penal en América Latina.
¿Cuál será en Europa? Y que los europeos lo piensen, no sé. Eso será un problema de ellos. La dogmática es un método, sí, pero y está bien que nosotros nos inspiremos en los alemanes. ¿Por qué por qué los libros nuestros están llenos de citas alemanas? Vamos a ponerlo en claro. Hasta mediados del siglo pasado, en América Latina y desde fines del siglo XIX, todo nuestro derecho penal era positivista. ¿Por qué? Porque había sido la ideología propia de nuestras oligarquías vernáculas. Sí, de nuestras repúblicas oligárquicas, sí. Reduccionismo biologista, racista, etc. Sí. Y conservamos eso y conservamos esa peligrosidad policial en nuestro derecho penal hasta mediados del siglo pasado. Vino la guerra, el racismo se fue al diablo, no porque no siga habiendo racistas, pero aprendieron que no tienen que decirlo. Nuestras oligarquías vernáculas en general en el continente se debilitaron por efecto de gobiernos populares, etc. Bueno, y nosotros estábamos medio cansados ya de las cosas burdas, de las groserías, del positivismo peligrosista. Entonces fuimos a buscar el derecho penal al lugar donde tenía más fina elaboración. Hicimos bien. Perfecto. Genial. Pero el derecho penal que trajimos nosotros, nos venimos comprando sucesivos modelos dogmáticos, sucesivos sistemas dogmáticos, como si importáramos los sucesivos modelos de la Volkswagen. Como si cada sistema fuese simplemente una técnica que mejora el sistema anterior. Y trajimos a von List, y trajimos a Metzger, y trajimos a Belze, y trajimos a Roxil, y traemos a Jacobs. Muchachos, no es así en Alemania, cuidado, cuidado. En Alemania cada sistema que los alemanes armaron, lo armaron en el contexto de una realidad cambiante en un país que ha tenido las transformaciones políticas más dramáticas de la historia. 1900, el imperio, la unidad, el segundo momento del imperio con Guillermo II, la revolución del 18 con la República de Weimar, el ascenso del nazismo, el nazismo, la caída del nazismo, Alemania partida, la República Federal y la República Democrática y la reunificación. Todo eso en poco más de un siglo. Karl Binding, sí, el normativismo, sí, los mandatos, sí, el Estado, el fortalecimiento del Estado. ¿El penalista de qué época fue? Fue de la época de la unidad alemana, fue de la época de Bismarck, cuando el Estado alemán recién se formaba, recién el imperio recién aparecía. En consecuencia había que reforzar el Estado. Von List, ¿de qué tiempo es? Guillermo II. ¿Qué hace Guillermo II? Un intervencionismo económico, un pre-keynesianismo tremendo para evitar que la socialdemocracia lo convirtiera en un estado de policía. Entonces contraponía la corporación jurídica a la corporación policial. Para von List, el derecho penal era el límite a la política criminal. Los penalistas liberales de Weimar, Gustav Radbruch, Max Ernst Mayr, sí, en la época de Weimar. Metzger y la escuela de Kiel, dos nazis que se peleaban, uno que decía, no, soy neocantiano, mi sistema sirve para legitimar cualquier derecho penal, el nazi también, miren qué bien que lo legitimo. El otro, Kiel, que le decía, no, usted con eso no puede legitimar nada, se hizo para el derecho penal liberal, cada sistema político requiere un derecho penal propio, el nuestro es el bueno, una pelea de 32, del 43 al 45. Reconstrucción de Alemania con Konrad Adenauer, Welzel es el demócrata cristiano conservador de esa época. Y luego
Luego Alemania se construye, la República Federal, toma protagonismo en Europa, avanza la socialdemocracia. ¿Y quién es el Willy Brandt? ¿Quién es el penalista del tiempo de Willy Brandt hasta hoy? Klaus Roxin. No llego al Jacobs porque no sé si es epocal, en Alemania no lo fue, pero los otros sí fueron epocales. Dominaron la dogmática alemana. Jacobs no la domina. ¿Sí? Se lo reconoce, pero no es el autor dominante. Continúan siendo el neocantismo más o menos de la línea de Roxin. Bueno, en su país de origen, bárbaro. No, cuidado que estos no escribían por mandato de un comité político, no. Escribían conforme a una época. Nosotros lo trajimos como los modelos de Volkswagen, lo despolitizamos. No, cuidado. Si tenemos que hacer un puente, mejor que traigamos la mejor técnica para hacer el puente, los mejores saberes, los mejores ingenieros, pero ¿dónde tenemos que hacer el puente? ¿Para qué tiene que servir el puente? ¿Qué resistencia tiene que tener el puente? Eso lo tenemos que poner nosotros. Ese es el asunto. Confío que la dogmática jurídico-penal latinoamericana vaya por ese camino, claro. Rubén, activa eso. Maestro, muchísimas gracias. Le damos paso al profesor Bernate, quien tiene una pregunta. Maestro Zaffaroni, ¿qué queda de la dogmática jurídico-penal que aprendimos y que aplicamos en nuestros países latinoamericanos que con tanto entusiasmo han asumido el sistema penal acusatorio de los Estados Unidos, en el que se prima la técnica y el oficio sobre la ciencia? ¿Cuál es su impresión sobre este movimiento ramplante que se ha generado en todos nuestros países del modelo acusatorio o modelo anglosajón? Bueno, nadie puede dudar que el modelo acusatorio así en abstracto es mucho más, provee más garantías que un modelo inquisitorio. Y un modelo mixto, en definitiva, el llamado mixto, no dejaba de ser un modelo inquisitorio, por supuesto. Nosotros hemos tenido en la Argentina durante muchísimos años un procedimiento escrito que era realmente aberrante. Yo he tenido que ser juez con ese procedimiento. Realmente era una tramitación de expediente, puro y simple, ¿no? Papeles y papeles. No había personas ahí. No, obviamente que la introducción del juicio oral, etcétera, sí. Aunque tenemos ahora un procedimiento en general mixto, seguimos, tenemos el juez de instrucción, pero irnos al acusatorio puro. Sí, idealmente está perfecto, pero ¿qué pasa en la realidad? Ese es el problema. Un código penal es gratis. Por eso que las leyes penales salen tan rápido, no cuestan, no necesitan presupuesto. Las leyes penales no dicen qué partida hay que atribuir. El código procesal no es gratis. Díganme qué presupuesto tienen y les voy a decir qué código pueden tener. ¿Por qué? Porque hay que tramitar una cantidad de conflictividad. Y por ende necesito una infraestructura para la tramitación de esa conflictividad. Una infraestructura de tribunales, una infraestructura de defensores, de fiscales, etc. Si no, no funciona. Entonces, la pretensión de códigos acusatorios en América Latina tiene un grave inconveniente. Tiene el grave inconveniente de que hacemos códigos procesales penales sin pensar, sin dimensionar antes la conflictividad que vamos a tramitar y lo que nos va a costar tramitar esa conflictividad. Y el resultado es que después no podemos tramitar toda esa conflictividad con un procedimiento acusatorio.
Y entonces, ¿qué hacemos? Echamos mano de la plea bargaining, que es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Echamos mano del juicio abreviado. El proceso penal deja de tener plenario, se convierte en una negociación de tienda de abarrotes. A ver cuánto me descontás de acá, no, una negociación. Estamos en el mostrador pidiendo descuento. Y así desaparece el plenario. Y ahora tenemos presos sin condena, y con la plea bargaining estamos cambiando presos sin condena por condenados sin juicio. Ese es el problema. Creo que sí, se puede ir a un acusatorio, pero tendríamos que cambiar mucho la mentalidad. Habría que degradar una cantidad de delitos menores a contravenciones con un orden penal mucho más simple, mucho menos represivo, que marque menos a las personas, que les limite menos, que las estigmatice menos y más expeditivo. Si yo me apodero de una botella de refresco en un supermercado de Londres, no me llevan al Bailey y me hacen un jurado. No, bueno, un juez que me mete una multa. Me dice, déjese jorobar. Bueno, si nosotros queremos tramitar todo por un proceso acusatorio, con un plenario acusatorio, no lo vamos a hacer nunca. No va a haber presupuesto del mundo que alcance para eso. Entonces, si pudiésemos degradar a contravenciones, pequeños hurtos, pequeños fraudes y otras cosas por el estilo, que nos vayan descargando, y quizá podamos tener un presupuesto que alcance para hacer, para el verdadero juicio acusatorio, para el verdadero proceso acusatorio para el resto. Pero si queremos tramitar todo de esa manera, nunca lo vamos a poder hacer. Lamentablemente, no. Entonces, el grave riesgo, bueno, en Estados Unidos, más del 90% de los juicios se resuelven por plea bargaining. Y en América Latina nos está pasando lo mismo con el juicio abreviado. Lo estoy viendo en la Argentina, estoy viendo. Y es imposible prescindir del juicio abreviado porque se produciría un colapso de todo el sistema de justicia penal. Y eso que tenemos un procedimiento mixto, ¿no? No tenemos en lo federal, en lo nacional, no tenemos el acusatorio puro. Con el acusatorio puro, peor todavía. Es caro. Necesitamos presupuesto. El presupuesto, bueno, tiene su límite. Y la capacidad de tramitación de una agencia judicial tiene su límite. Entonces, proyectamos códigos procesales sin tener en cuenta ni los recursos que vamos a disponer, ni el volumen de conflictividad que tenemos que tramitar. Y así sale que, bueno, al final, el resultado es ese. Presos sin condena, condenados sin juicio. Maestro, muchas gracias. Le damos paso al profesor Juan Carlos para que por favor haga su pregunta. Maestro Zaffaroni, muy buenos días. Me sumo al agradecimiento de todo lo que hemos podido disfrutar de su conferencia. Usted nos acaba de regalar una charla que creo que todos los profesores de Derecho Penal debemos colocar al inicio de cualquier curso. No recordar que esto que usted nos acaba de regalar es la base para que no teoricemos sobre esa legitimación del poder punitivo. Muy rápidamente voy a hacerle una pregunta que creo que muchos estamos ansiosos de escuchar. Desde ese realismo que usted nos propone, para que no olvidemos lo que hay detrás de todo esto que hace parte o que construye la teoría del delito, quisiéramos saber qué podría regalarnos usted como un concepto realista y sobre todo, que es una de las preguntas más olvidadas, ¿qué es la pena desde ese punto de vista y qué debería entenderse por culpabilidad? Muchas gracias. Desde mi punto de vista, ya lo dije, la pena es un hecho político, es un hecho de poder. Como todo hecho de poder, tiene más racionalidad o menos racionalidad. Nuestra función es filtrar y excluir, obturar el avance del poder punitivo de mayor irracionalidad. No
La pena como hecho de poder es igual a cualquier otro hecho de poder. No le asignemos funciones, pero no porque no tenga funciones, cuidado, cuidado con eso. No es que la pena no cumpla funciones, no. Tiene demasiadas funciones y no las conocemos todas. No me voy a las funciones del poder punitivo extraformal, no. Quedémonos en lo formal y pensemos que en lo mismo formal tiene funciones que son diferentes. ¿Usted cree que la pena en un delito tributario, donde yo voy y digo, no, mire, un segundo me olvidé de incorporar este bien? Ah, bueno, usted ya deja de ser un delincuente, usted es una persona decente. Sobreselló. O en un cheque sin fondo, donde me reclaman, me mandan el telegrama, etcétera, yo voy, deposito, bueno, usted no es un estafador. Esa pena tiene la misma función que en una violación. No, obviamente. ¿Y por qué? Porque el delito no existe. No hay el delito. Hay estafas, hay homicidios, hay lesiones, hay robos, hay hurto, hay de todo. Bueno, sí, pero el delito no. El delito es una abstracción que hacemos nosotros, sí, para la construcción jurídica, para ver cómo tenemos que razonar frente a cada caso, sí, pero en la sociedad no existe el delito, no. Y en el derecho penal tampoco existen delitos, en definitiva, sí. Y esos delitos implican conflictos de muy distinta naturaleza. Yo le agradecería a alguien que me diga qué tiene que ver el libramiento de un cheque sin fondos con violar a una mujer, desde un punto de vista social. Nada. En cuanto a dolor, en cuanto a consecuencias, en cuanto a sufrimiento de la víctima, en cuanto a repugnancia social, nada. Lo único que pasa es que son conflictos de tan distinta naturaleza que se meten en la misma ley, se llama Código Penal, se encuaderna en tapa colorada y todo lo compramos. Bueno, sí, perfecto. Pero sí, ¿no? Como conflicto de la realidad social, y entonces la pena cumple funciones distintas incluso dentro de lo formal. La pena repercute de modo raro, repercute en las primas de seguros, repercute en los modelos de auto que compramos, si son más seguros, menos inseguros, repercute en el precio de los inmuebles. Pero sí, tiene múltiples funciones, no es que no tenga ninguna. Lo que pasa es que ni siquiera sabemos todas las funciones que tiene, porque dado el conflicto son muy distintas. Es siempre un hecho de poder. Es eso. Entonces, cuando alguien me dice la pena cumple función de prevención, etc., la pena debe cumplir función de no sé qué, la pena debe aquello, es lo que se le ocurre a cada uno que debe ser la pena. Pero no es la función. Las funciones que cumple ni siquiera las conocemos todas, son medio imprevisibles, como todo hecho de poder, ¿no? Eso no hay nada que hacer. ¿Qué es la culpabilidad? Bueno, yo mantengo una idea bastante tradicional de culpabilidad. Creo que más allá de si el libre albedrío existe o si somos todos determinados o cualquier cosa que se la dejo a los filósofos, yo sé que entre nosotros nos manejamos como si fuésemos personas capaces de elegir las conductas que realizamos. Cuando veo que dos autos chocan en la esquina y se abollan los guardabarros, los conductores de los autos bajan y se insultan y se reprochan, y no son filósofos indeterministas, no. Actúan como actuamos todos. Entonces, en la interacción social nos consideramos libres. No absolutamente libres, porque eso sería que estuviéramos locos, ¿no? Ninguno de nosotros cree que puede hacer cualquier cosa y la hace, ¿no? Pero nos consideramos que tenemos un espacio de autonomía, ¿no? Dentro de ese espacio de autonomía hay circunstancias en que uno está más limitado
y circunstancias en que uno está menos limitado. En función del grado de autonomía con que actuamos es que se nos puede reprochar, y eso es culpabilidad. Ahora bien, pienso algo que, ¿qué es lo que se le... teniendo en cuenta cómo funciona el poder punitivo, no a toda persona a la que se le puede reprochar un injusto, se le hace y se le aplica una pena. No, es una minoría. Una minoría. La mayoría, la inmensa mayoría de las infracciones a normas penales queda impune. A Dios gracias, ¿eh? Porque si no, no queda ninguno de nosotros para cerrar la puerta del lado de afuera. O porque nos llevamos la percha o el cenicero del hotel, o porque nos quedamos con el libro que nos prestaron, o, bueno, y no digamos los tribunales donde los jueces están en todos lados y los secretarios dan fe notarial de que están todos los jueces y no están en ningún lado. Una fábrica de falsedad en fomento público. A Dios gracias, no. La inmensa mayoría, no. Y una minoría, ¿qué? Una minoría que es captada fundamentalmente por la torpeza con que actúa, torpeza que está condicionada en nuestras sociedades estratificadas por el entrenamiento. Es decir, en una favela, en una villa miseria nuestra, en un pueblo joven, nadie aprende a hacer una sociedad offshore. Y entre los que saben hacer la sociedad offshore, tampoco aprenden a meterle la mano al pasajero que está al lado de uno en el bus. Cualquiera que intentara hacer lo otro le resultaría pésimo, ¿no? Entonces, ¿a quiénes capta el sistema? Porque el poder punitivo, las agencias ejecutivas son burocracia. Y no uso burocracia en términos peyorativos, sino, bueno, todo Estado tiene que tener burocracia. Y las burocracias hacen lo que es más fácil. ¿Y qué es más fácil? Detener al más torpe. Sí. Y generalmente los más torpes son los que provienen de las capas sociales más humildes, que tienen un entrenamiento para hacer torpezas y no otros. Por eso digo que nuestras cárceles están en general llenas de los ladrones más tontos que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Los más burdos. Entonces eso lo tengo que tener en cuenta al momento del reproche. Entonces, ¿qué es lo que le puedo reprochar? Porque sé que el sujeto que está preso no está preso muchas veces por lo que hizo, sino por su vulnerabilidad, por esa torpeza del entrenamiento. Entonces, lo que le puedo reprochar es el esfuerzo que el sujeto ha hecho desde su estatus social para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Porque no se criminaliza todo el estrato social, se criminaliza algunos del estrato social. Bueno, algo tiene que haber hecho. Bueno, ¿qué esfuerzo hizo este sujeto para que lo agarren? Hay algunos que tienen un altísimo nivel de invulnerabilidad y sin embargo hacen un esfuerzo enorme y llegan a alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Es un genocida. Sí, es un esfuerzo enorme el tipo para alcanzar. Normalmente es un invulnerable, pertenece a sectores hegemónicos no vulnerables. Sin embargo, el otro que sale de la villa miseria y necesita un poquito más que mostrar la cara. Un poquito más, ya es portador de cara, necesita hacer algo para que lo capte. Entonces creo que el concepto de culpabilidad se perfila más reprochándole el reproche, el grado de esfuerzo que el sujeto ha hecho para que a partir de su estado de vulnerabilidad, que no se lo puedo reprochar, de su estatus social, haya alcanzado la situación concreta de vulnerabilidad. Y por otra parte, adecuando la pena a este grado de reproche, estoy respetando el poder de la agencia jurídica.
Cuando menor es el esfuerzo que el sujeto hizo, más aceptable es la menor culpabilidad. Cuando mayor es el esfuerzo que el sujeto hizo, y menos aceptable es. Esto en la realidad es así. En todos los casos es selectivo, no hay nada que hacerle. Si veo una dictadura de seguridad nacional y me voy al genocida, el genocida me va a decir, bueno, pero no, cuidado, miren que yo actué con jueces que me apoyaban, con, qué sé yo, académicos, con... ¿Y por qué a mí solo? Y bueno, ¿qué quiere que le haga? Es así. La selectividad existe. Eso, pero usted hizo un esfuerzo enorme. Y ese esfuerzo enorme no me queda otra que reprochárselo. ¿Por qué? Porque si no me matan como juez, claro. Evidentemente. ¿Ve cuando el esfuerzo es pequeño? No. Entonces, no solo es racional, sino que también permite adaptarse con realismo a lo que es el poder de que dispone la agencia judicial, el poder jurídico. La posibilidad de ejercicio real del poder jurídico de contención. Muchas gracias. Maestro Zaffaroni, en este momento casi que todo el mundo se encuentra en una situación de detención domiciliaria a efectos de este COVID. En ese sentido, se ha recrudecido incluso, aunque la gente está privada de la libertad en este momento, la gente se niega a aceptar que los presos o las personas privadas de la libertad, incluso aquellos que se encuentran en detención preventiva, salgan. Y los estados están tomando medidas muy paliativas que no están ayudando y se puede generar un genocidio, como muchos académicos lo están mencionando. ¿Cuál sería el mensaje, no solamente para el Estado, porque el Estado todos en este momento se lo estamos exigiendo, pero el mensaje para que los jueces apliquen con base en normas internacionales y otorguen libertades que están protegiendo la vida por encima de la seguridad? Bueno, las escalas penales están calculadas en tiempo. Un hurto de 1 mes a 2 años, un homicidio de 8 a 25, después de cada código, tiempo. El que pensó la escala penal pensó que es un tiempo de privación de libertad. Privación de libertad significa privar del derecho de locomoción y naturalmente de todo lo que es inherente a la consecuencia de que uno está en una institución total y no puede moverse y salir de la institución. Hasta ahí todo bien, esa es la forma de calcularla. El que hizo la ley, el código, pensó la escala penal. Ahora, si a eso le agrego que la institución está superpoblada, que la superpoblación me lleva a una falta de atención médica, de alimentación, etc. Que la superpoblación y la desproporción entre personal y número de presos me lleva a que la cárcel esté manejada por los presos. Que en ese caso la cárcel está manejada por una banda de presos, no por todos los presos. Que esa banda de presos somete al resto de la población a condiciones de servilismo, incluso sexual. Y ahora le sumo la amenaza de muerte. Bueno, ya hay una amenaza de muerte por esas condiciones nomás. Normalmente la mortalidad carcelaria es de 8 a 10 veces superior a la de la vida suelta, sea por suicidio, sea por violencia, por enfermedad, etc. Si a eso le sumo ahora el riesgo de una infección y un riesgo de muerte, esa proporción tiempo-sufrimiento con que el legislador calculó se rompe, claro. Y si se rompe, tengo que reequilibrarla en tiempo, no me cabe la menor duda. ¿O no? Esto es lógica jurídica pura, ¿eh?
Y hoy me lo pide urgentemente la Organización Mundial de la Salud, la relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Subcomité de la Tortura de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, el Papa. ¿Quién más falta que lo pida? Bueno. Señores jueces, pónganse las pilas. Cumplan la función que la Constitución y el derecho internacional les ordenan. Metan esas leyes al tope de las leyes que ustedes tienen que interpretar y aplicar. Las primeras leyes que tienen que aplicar son ellas. Cuando los señores jueces asumen y juran la Constitución, juran respetarla y hacerla respetar, o prometen, lo que sea. Si juran peor porque creen que traen a Dios, el juramento siempre es mágico. Es una fiestita, están todos los familiares, etcétera, sí. Pero no es una fiestita, es un compromiso que asumen en el ejercicio de su función. Que no se olviden de eso. No le reclamen al Ejecutivo y al Legislativo que resuelva el problema. Son ustedes aplicando dogmática penal y derecho penal quienes tienen que resolver. Esa es la realidad y eso es lo que puedo decir en este momento. De lo contrario se están olvidando también de otra cosa. Es cierto eso, es cierto. Están los presos de manicomios. Nosotros estamos teniendo problemas con hogares de ancianos. Están los manicomios, toda institución total, sí, perfecto. Bueno, total, son los presos, o son los locos. Cuidado que no son los presos y los locos, cuidado. Estallar una pandemia dentro de una institución total en condiciones de superpoblación, y esto lo dice la Cruz Roja, la velocidad de contagio es de 8 a 10 veces superior a la de la sociedad libre. ¿Qué van a hacer? Si tienen 10 o 20.000 presos o 30.000 presos de repente contaminados, ¿qué van a hacer? Un 15% va a necesitar camas y atención, sí. Y eso le va a colapsar más rápidamente el servicio de salud pública. También yo puedo necesitar una cama o cualquiera de ustedes. Cuidado que no es un problema solo de los presos, ni de los locos. Es un problema de la sociedad. No puede haber una necedad tan grande como para no darse cuenta que se está poniendo en peligro nuestra propia salud con esto. Sin embargo, existe. Por eso tenemos que formar jueces que sean capaces de incorporar datos de realidad a la construcción del sistema y a las decisiones que toman. Y quizá ahí está nuestra responsabilidad también como académicos por no haber sido lo suficientemente sagaces como para haber construido ya una dogmática sobre la base de datos de nuestra región. Pero bueno, nunca es tarde, mejor tarde que nunca, aunque eso pueda costar unos cuantos cadáveres. Lamentablemente, maestro, tenemos una última pregunta y seguidamente vamos con un acto al cual lo queremos invitar. Nos pregunta el profesor Carlos Guzmán que cuáles serían las características para un derecho o un sistema penal latinoamericano. Un sistema penal latinoamericano. Bueno, no sé. Ya ahí habría que pensar una cosa de política criminal. No hay sistema penal ideal. Yo acostumbro pasar Navidad en casa, de modo que, pero espero poder salir antes. Tendríamos mucho que hablar para pensar en un sistema penal. No sé si puede haber un sistema penal latinoamericano. Puede haber algunos principios generales, pero un sistema penal común para toda la región,
es muy difícil, nuestra región es muy despareja, muy diferente. Nuestra región es un riquísimo mosaico cultural, riquísimo. Nuestra característica es esa riqueza cultural. No sé si puede haber un sistema. Lo que sí creo que, bueno, tenemos que forzarnos, cada uno dentro de su realidad, de su tradición jurídica, de la tradición, de las pautas culturales de su propio país, tratar de acercarnos o de reducir la violación de derechos humanos. Pero un sistema común para la región me parece que es imposible. Maestro, estamos muy agradecidos. Seguidamente queremos hacer un acto de reconocimiento a cargo del Colegio de Abogados Penalistas y en este sentido le doy la palabra al profesor Iván Cancino. Gracias, profesor Acosta. Realmente un honor y una ilusión que se nos cumple a muchos de escucharlo. Yo sé que para usted eso no es importante, pero sí tuvimos más de 5.000 personas pendientes en vivo de esta charla y cada frase tiene algo que sacarle, así que tendremos que verlas muchas veces porque de verdad que no quedó absolutamente nada que dejar de lado y analizar en su conferencia. Nosotros creamos este colegio de abogados precisamente para tratar desde lo que podemos defender esos derechos humanos en lo relacionado con un control real al poder punitivo, a estudiar y tratar de controlar esos fines de la pena y los derechos de las personas privadas de la libertad. Tenemos aquí nosotros un referente nacional que fue profesor, en lo personal, uno de mis mejores profesores, que es el doctor Carlos Augusto Gálvez Argote, y una referencia mundial como es el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. Del doctor Gálvez Argote tenemos pues todas las anécdotas, especialmente la cantidad de lecturas que nos acostumbró a hacer, y yo creo que muchos acogimos ese amor por la lectura en derecho penal de innumerables obras y obras, porque nos dejaba muchísimo para leer en la especialización presencial, que entre otras hice con mi compañero de junta directiva, Marlon Díaz. En este momento estoy terminando una obra maestro en la cual hay una característica del abogado penalista que siempre he resaltado, y es la disponibilidad, la inmediatez. Y perdóneme si le traigo una anécdota suya, que la destacaron en muchos medios y fue polémica como muchas cosas suyas, por allá en diciembre del 2004, cuando el terrible suceso de la tragedia de Cromañón, el incendio del boliche donde el maestro Zaffaroni llegó precisamente en shorts y en guayabera. Y cuando le preguntan por qué lo hace, dice, porque es que esto es inmediato, hay que atender las cosas ya, yo no tengo tiempo para ir a la casa y pensar cómo me debo vestir para acudir a un tema tan importante. Y eso es precisamente lo que es un abogado penalista, una persona que tiene que tener todo en su cabeza y reaccionar inmediatamente. Su contribución al derecho penal, maestro Zaffaroni, más de 38 doctorados honoris causa, cuántos libros que hemos consultado, cuántos artículos en prensa, cuántos artículos en revista, y lo mismo del profesor Gálvez Argote. Por eso en nuestro reglamento, en el artículo 8º, nosotros tenemos quiénes son colegiados y tenemos los promotores o fundadores, los de número, pero tenemos también el colegiado honorífico. Yo sé que usted tiene ya muchísimos doctorados y nombramientos, pero para nosotros sí sería ser un honor que nos haría de aceptar esta designación que le va a hacer el presidente Francisco Bernatti. El artículo específicamente dice socios honoríficos, quienes por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la ciencia penal se hagan acreedores a tal distinción. Creo que en el caso suyo y del maestro Gálvez Argote no hay que hacer ninguna explicación mayor, pero presidente, le cedo el uso de la palabra a usted. Muchísimas gracias, doctor Iván Cancino, en este sentido y con el aval de los más de 2.600 abogados que conforman el Colegio de Abogados Penalistas, cuya vocería tengo el honor de llevar en este momento. Le transmito, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia lo designa
como uno de sus miembros honoríficos y lo invita a que nos acompañe en la construcción de este espacio por el colegaje, en la construcción de este espacio por la lucha de los derechos humanos, por enfrentarnos al poder punitivo, por enfrentarnos a la arbitrariedad y sobre todo como una muestra de nuestra gratitud como país por habernos permitido obtener tantos y tantos conocimientos que usted nos ha impartido, muchos de los cuales nos permiten a algunos de nosotros vivir. Literalmente, si algunos tenemos para traer el mercado a la casa, es gracias a que hemos divulgado sus doctrinas a lo largo y ancho de Colombia. En igual sentido, el Colegio de Abogados Penalistas, como un reconocimiento a una trayectoria impecable, a muchísimas enseñanzas que nos ha dejado en los diferentes claustros universitarios, a su intachable labor como magistrado, como juez y hoy en día como abogado litigante, consultor, un padre de familia excepcional. Designa igualmente como colegiado honorífico al maestro Carlos Augusto Gálvez Argote, quien aquí hace presencia. Entonces quisiera darles la palabra a ustedes dos para que por favor acepten este nombramiento y les dejamos todo nuestro cariño y toda nuestra gratitud. Bueno. Tiene usted la palabra, maestro Eugenio. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, insisto en que me abruman con todo esto. Sinceramente, incluso muchísimas gracias por la oportunidad que me han brindado, por la oportunidad de poder conversar con todos ustedes, con el maestro Gálvez Argote, y bueno, y ahora el honor que me hacen de poder compartir con él esta honra. Les quedo sumamente agradecidos, todo mi cariño para Colombia, para ustedes, y espero que saliendo de esto pueda ir a tomarme alguna copa con ustedes. Así será, maestro. Y sobre todo que, bueno, esta situación nos ha abrumado, pero tenemos un homenaje a una persona que es un gran amigo suyo, un gran maestro colombiano, que es Nodier Agüelo Betancourt, Sí. quien lo recuerda mucho, es un maestro que para nosotros sigue siendo una autoridad y lo va a seguir siendo durante muchos años, al igual que el maestro Juan Fernández Carrasquilla, a quien hace poco le hicimos un homenaje y que también lo admira, lo aprecia, y sería un honor poderlo recibir aquí en Colombia, en Latinoamérica, porque en este momento está toda Latinoamérica viéndonos, fiscales, jueces, abogados, personas que admiran su trabajo, que lo reconocen, estudiantes, todo el mundo en Latinoamérica han estado muy atentos y el honor sería poderlo recibir. Maestro Carlos Gálvez, tiene usted la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Debo agradecerles la bondad de ustedes para tener en cuenta mi nombre, para ser miembro honorífico del colegio. Mientras ustedes hacían la postulación, se me venía a la cabeza cómo es la coincidencia de la vida. Hace unos años, cuando existió en Bogotá y en Colombia otro colegio de abogados penalistas, también por la bondad de las personas que lo dirigían, debo recordar, doctor Cancino, a su papá. No quiero con esto que voy a decir eufanarme de méritos, sino que quiero recordar la anécdota. En ese momento, que ya hace unos años no tan cortos, bajo la dirección, la presidencia del doctor Cancino, doctor Antonio José Cancino Moreno, se me tuvieron la bondad y la gentileza de hacerme igual designación y a su turno de concederme en ese momento una placa que, por supuesto, no quiero recordar la leyenda, ¿verdad?, para que pueda ser malentendida. Ahora, cuando han pasado tantos años
Ya ustedes que eran jóvenes en ese tiempo, no son viejos ahora desde luego, pero han pasado unos años, veo cómo se repite. Y se repite en unas condiciones bien interesantes, y es en compartirlo con una de las personas que ustedes desde las clases recuerdan, admiro, quiero tanto, respetamos tanto, como es el profesor Zaffaroni. Porque la amistad que él me ha brindado realmente ya lleva muchos años y es de mucho recuerdo porque siempre desde cuando iniciábamos estas labores, sí fue la persona que siempre nos impulsó, siempre nos guió, y en mi biblioteca tiene un lugar muy importante, algo de lo que refería el doctor Bernati hace un rato. Es cuando hace ya tantos años me mandó, como me había prometido cuando estuvo aquí, la segunda edición de su manual, que es una obra que en mi biblioteca ocupa un lugar importante, biblioteca que él también conoce, tengo la fortuna de que así sea. Por ende, para no extenderme más, únicamente los felicito porque tienen estas ideas de congregar a la gente, de dinamizar la gente y hacer pensar que el derecho penal es trascendente y que tiene personas que lo dinamizan, que lo enriquecen, con el profesor Zaffaroni y de mi parte. Con toda la humildad les digo que muchas gracias, que todo lo que yo he hecho desde que me conoció el profesor tan joven, que yo le mostraba algunas fotos que teníamos de esa época, lo que yo he hecho es sin ninguna clase de interés distinto, únicamente estudiar, tratar de divulgar las ideas y tratar de buscar que tengamos una justicia recta y, para copiarme palabras que usted sabe en su autor, un derecho penal mejor. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias por esas bellas palabras también. Con esto damos por cerrada esta actividad. Agradecimientos enormes a todos quienes nos acompañaron desde sus hogares, que nos permitieron entrar. La invitación es a que se suscriban en el canal de CESJUL, a que nos acompañen en todas las redes sociales, al igual que a las redes del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Hoy a las 4 de la tarde tenemos una charla muy importante sobre responsabilidad de terceros y de agentes del Estado no vinculados a las fuerzas militares frente a la JEP, a las 4 de la tarde por el canal Ideas Penales. Un abrazo inmenso, casi 6.000 personas alcanzaron a conectarse, maestro. Eso es una audiencia que hasta ahora ha sido insuperable en todo lo que hemos hecho. Hemos roto los récords y es gracias a su presencia, es gracias a aceptar usted la invitación. Fuertes abrazos, maestro Zaffaroni. De verdad que usted es el mayor orgullo de los penalistas, o por lo menos de gran parte de los latinoamericanos. Usted nos representa, maestro. Un aplauso para usted, maestro. Aplausos, felicitaciones. Bien, maravilloso. Listo, acá.